Bueno, mis hermanos, entonces hoy estamos iniciando el módulo 4, la oratoria del capellán. Eh, que no sea solamente una definición del concurso práctico de lo que quiere decir oratoria, sino que también sea una introspección a cómo debemos reflejar lo que muchas veces expresamos de palabras sencillas. El objetivo que tendría este módulo de la homilética es ojalá despertar la inquietud en todos nosotros en poder desarrollar capacidades y estrategias para hablar en público, enfrentando cualquier tipo de desafíos que se puedan presentar y que podamos de una manera práctica participar o alistarnos para no solamente dar a conocer, sino también escuchar obras escritas tales como sermones, discursos, disertaciones u otro tipo de contenido que nos pueda fortalecer. Es muy importante que tengamos en cuenta que en la vida del religioso, en este caso del capellán, nosotros, aparte de ser hombres de fe, tenemos que ser hombres del mundo de la lectura. Si nosotros no leemos el mundo de la lectura de la que estamos, del tema que nos compete, a veces lo pueden coger a uno con los pantalones bajo de tierra. Esta mañana a primera hora me llega un mensaje de los muchos que me llegan. Me dice: Monseñor, ¿usted me puede explicar el capítulo 9 del libro del Génesis, versículo 22? Y créanme, me tomó de sorpresa porque yo pues no me sé las escrituras de memoria al momento que me las piden. Y yo dije: ah, caray, ¿y qué es lo que dice Génesis 9, capítulo 22? Y de remate me dice: si puede me explica el 22 y los siguientes. Y yo: ah, bueno, deme un segundo. Y voy, tomo las escrituras y claro, me encuentro con el texto cuando encuentran desnudo a su padre. Y voy a retomar aquí el texto para que ustedes vean cómo lo pueden corchar a uno a primera vista. El capítulo 9 del libro del Génesis, en el versículo 22 dice: entonces, cuando Cam, o sea, el padre de Caán, vio a su padre desnudo, salió a contárselo a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jalet tomaron una caja, se la pusieron sobre sus propios hombros y con ella cubrieron a su padre, para no verlo desnudo. Se fueron caminando hacia atrás y mirando a otro lado. Cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo que su hijo menor había hecho con él, dijo: maldito seas, Canaán, será el esclavo más bajo de sus hermanos. Como tremendo rollo que le ponen a uno a veces, cuando lo cogen por la mañana, a primera hora, 9:15 de la mañana, un domingo, que le explico un texto bíblico. Entonces, recordé muchas cosas del pasado, lo que significa la borrachera en el Antiguo Testamento y el significado que tenía Noé para el pueblo en ese momento, el respeto al que se le debía. Y fue la única manera como pude entender una cantidad de cosas que incluso había dejado de tener presente o de recordar. ¿Por qué les cuento esto? Porque la oratoria, nosotros tenemos que ser los primeros en estar actualizándonos. No nos quedemos con el texto, con el discurso mediático corto. No, hay que ampliarlo. Hay que ser seguros de nosotros mismos. Es como mirarnos en un espejo y decirnos: yo soy capaz de decirlo, de hacerlo y de expresarlo. Ah, mire, muchos de nosotros somos profesionales como docentes y siendo docentes, aún siendo docentes, suele darnos muchas veces pánico escénico. ¿A quién no le ha pasado eso? Que cuando se enfrenta a una realidad, lo que hace es que se llena de temor o de susto. Entonces, de acuerdo con la definición, la oratoria es el arte de hablar con elocuencia, de exponer en público un determinado asunto de manera, ojo, clara, atractiva y sobre todo que sea comprensible. En la oratoria o en la homilética, en este caso homilética pastoral, los discursos elevados no vienen, porque los discursos elevados alejan a las personas. Uno siempre aprende
que cuando uno va a predicar, tiene que ser lo más sencillo y popular. ¿Saben por qué? Porque los cananeos y los pueblos antiguos, ¿cómo predicaban o cómo contaban sus historias? Las contaban con las historias que venían de generación en generación, voz a voz, porque todavía no estaba establecida la escritura. Entonces iban contando la anécdota de pueblo en pueblo, y para que esa anécdota no perdiera sentido, la contaban con las frases populares del pueblo, del campo, de las comunidades que existían en ese tiempo. Por eso es muy importante tener esa capacidad de ser comprendidos, y eso no podemos evacuarlo, o evadirlo, perdón. Las habilidades oratorias permiten convencer, persuadir y atraer al público. Por eso son tan importantes en el ámbito de la política, la publicidad y el entretenimiento. Por eso hemos venido estos días mirando, por ejemplo, en el módulo pasado, el de la consejería, que debe realmente prevalecer en el capellán, y luego encontramos el funcionamiento de la ética en la capellanía. Hoy nos encontramos que parte de esa ética tiene que ser entonces saber llegarle a las personas con un lenguaje muy aterrizado. Estilo de la intervención público, lugar de la intervención. ¿Dónde voy yo a hablar? Y eso hay que definirlo también. Hace años teníamos muchos, yo he dejado la costumbre, que uno los sábados en la noche preparaba la homilía por escrito. Todavía muchos conservan la tradición. Esa tradición se ha ido perdiendo. Puede que algunos digamos, yo lo hago, yo lo hago. Créanme que somos ya pocas las personas que conservamos la tradición del sábado, coger el evangelio y escribirlo, la homilía. Ya casi no hacemos eso. Y eso era un paso fundamental. Cuando nosotros preparamos el tema con anterioridad, tenemos una ventaja, que es que perdemos el miedo de hablar en público. Pero cuando nos paramos frente al público a improvisar, se presenta ese tipo de problemas. El orador debe autoconvencerse de una buena preparación. Y eso implica que tenemos que leer antes de. No van a perder el tiempo escuchándole. El público no es el enemigo, que a veces pasa eso. Cuando nos enfrentamos a una homilía, pensamos que o le vamos a hablar a personas demasiado elevadas en intelecto, o que esas personas van a estar juzgándonos. No, tengamos presente que al ministro de culto, en este caso al sacerdote, siempre las personas que van a la misa nos van a ver como alguien importante. Entonces ya no hay que lucirnos como algo importante, ya de hecho somos importantes. Duración de la intervención. El discurso tiene que tener una idea clave de qué trata el Evangelio, cuál es el tema central del Evangelio, de qué le voy a hablar a una pareja que le estoy haciendo terapia, de qué tema voy yo a expresar un sentimiento práctico de lo práctico del diario vivir. Entonces, el accionista o el empleado de la sociedad, si nos vamos a dirigir en la capellanía empresarial, o al recluso y al jefe de guardia, si es que nos vamos a dirigir a una capellanía carcelaria, o al paciente o al médico, si nos vamos a dirigir a una capellanía hospitalaria o de auspicio, entre otras. ¿Cuál es el objeto y el tiempo de la intervención? Eso, para definir el objeto, tenemos que tener preparación. Motivo de la intervención y lugar de la intervención. ¿A quién voy yo a dirigirme? Por ejemplo, si yo voy a dar una charla o una predicación a un comando de bomberos, y les voy a ir a hablar a ellos de temas que no tienen que ver nada con lo del servicio de bomberos, pues esa gente va a quedar perdida. Si yo voy a dar una homilía sobre, me invitan por ejemplo a un hospital, y sé que los que me van a escuchar son médicos, enfermeros, todo tipo personal de médicos, y yo voy a hablarles de literatura cuando el tema es otro. Entonces es compenetrar cómo unifico el dolor de las personas desde el sentimiento cristiano y cómo lo aterrizo en el entorno médico. Entonces siempre eso hay que tenerlo presente. Entonces uno cómo prepara la homilía cuando es en el público de la iglesia, cuando van personas de diferentes lugares. Sencillo, lo práctico, lo más común, lo más sencillo y práctico de entender.
por muchas personas de la alta alcurnia que tengamos frente a nosotros, escuchándonos, siempre a todos veámoslos por igual, para que nuestro discurso, nuestra homilía, nuestra reflexión arranque de 0 a 1000, no de 1000 a 0, porque así es más difícil que la gente pueda comprendernos. La oratoria entonces nos dice que tiene 3 pasos iniciales, que son la introducción, el desarrollo del tema y la conclusión. En la introducción, yo entonces, ese es el fuego de cómo atraigo a las personas con el contenido inicial. La introducción es una parte fundamental del discurso. Al iniciar la intervención, el orador se juega el conseguir o no la atención del público. ¿Y cómo se consigue la atención del público desde el primer inicio, del primer momento? Siendo demasiado práctico con la gente, siendo amable con la gente. Ojalá, sin salirnos del tono, sin ponernos a contar chistes de medio pelo que no causan risa sino tristeza y dolor, hay que buscar la manera afable, la manera amable y sencilla de que las personas puedan llegar a ese sentimiento propio del discurso que vamos a compartir con ellos. Cuando nosotros llegamos a un estado medio perdidos, a contarle a las personas unas historias que se salen de todo cuerpo y con temas muy elevados, lo que hacemos es que las personas se nos van perdiendo, se nos van aburriendo. Por eso la importancia de que cuando vamos a empezar una homilía o una reflexión, desde el primer momento logremos llamar la atención de las personas. La atención de las personas no la llamamos, ojo, ni por el tipo de ornamento, ni por las carcajadas que hagamos, ni por los chistes que expresemos. La atención de las personas se gana primero que todo con el entusiasmo que ellos vean que nosotros vamos a referirnos a ellos. Ese entusiasmo debe estar precedido de mucho respeto para con las personas, con mucho respeto. Nunca debemos tomar de ejemplo a un feligrés para explicar la homilía, sobre todo cuando son ejemplos más bien salidos del tono. Lo que tenemos que decir es, les voy a contar una historia, les voy a traer a colación algo que pasó, algo que le ocurrió a alguien, pero no metamos a una persona de los que están allí en el cuento introductorio, para que las personas no solamente no se desvíen, sino que no se sientan atemorizadas. Luego viene el paso del desarrollo. Entonces, vuelvo y repito, en la oratoria tenemos la introducción, que es el punto inicial con el que yo voy a conquistar a las personas. Luego viene el punto del desarrollo, y ese punto del desarrollo tiene algo muy especial, ¿cierto? Y es el lugar en donde se va a exponer la idea fundamental. Esa idea fundamental debe ser primero expuesta y luego debe ser defendida. Hay que ser muy selectivos en la utilización de argumentos de apoyo, que no sean más de 3, 4 o 5 argumentos, porque si usamos más de 4 o 5 argumentos, mientras estamos buscando argumentos, termina la hora de la homilía. Recuerden que una homilía, una reflexión en los tiempos de hoy que pase de más de 15 o 20 minutos, ya la gente se nos sale de contexto. Diferente si es un seminario, si es un congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener presente, demasiado presente, que con la manera y con la forma como lleguemos por primera vez a las personas, es que vamos a lograr atraer su atención de esa manera. Entonces, buscar formas prácticas sin ser repetitivos, buscar ser breves y sobre todo muy puntual en lo que queramos contar a las personas o manifestarle o decirle a ellos. Luego tenemos el tercer punto de la oratoria, que es la conclusión. La conclusión es recordar los puntos más importantes o fundamentales del desarrollo. Bueno, recuerdo entonces para concluir que inicialmente hablamos de esto, esto se transfiguró en esto y terminó en esto, punto. ¿Entendimos? Perfecto, entonces vamos a continuar. Esos 3 puntos de la oratoria son fundamentales. Es introducción, desarrollo y conclusión. Luego tenemos una oratoria como ensayo del día del acto, presentación, preparación adecuada. Lo que les dije al principio, nosotros tenemos que tomar la costumbre de ensayar, de preparar con antelación el tema. Si no preparamos con antelación el tema, vamos muy probablemente a caer en el error, en el vacío. Y créanme que hoy la gente no es estúpida, hoy la gente no es boba. La gente hoy sabe cuándo
nos estamos perdiendo, desviando del tema. La gente se da cuenta cuando no sabemos de lo que estamos hablando. Hoy la gente se da cuenta, tranquilamente, que por respeto guarden silencio es otra cosa, pero ellos tranquilamente terminan la Eucaristía y ya nos dan madera cuando salgan afuera. Ay, ese padre está perdido. Otro punto que es muy negativo, contar historias que están requemadas, traer historias que ya todo el mundo se las sabe. Eso la gente le dice, menos traer temas políticos en una homilía, menos traer temas que atenten el libre desarrollo, que hoy no se puede tocar. Eso es imprescindible, la prudencia. Entonces, ¿qué se requiere? Ensayar con seriedad y dominar la actuación, aumentar la autoconfianza, estar seguro de lo que vamos a hablar. Y para estar seguro de lo que se va a hablar hay que preparar lo que se va a hablar. Entonces, tenemos cómo se prepara o cómo se ensaya esos momentos. Leer el discurso en voz alta entre nosotros mismos, nos encerramos, preparamos, máxima cuando es un espacio a donde hemos llegado. Estos modelos que estamos planteando son modelos primarios, que son modelos primarios de oratoria. No es lo mismo cuando tú llevas 3 meses, un año, 2 años con una comunidad, con unas personas que te conocen perfectamente, a cuando vas a una homilía a un grupo de personas que escasamente es la segunda vez que te han visto o que tú los has visto a ellos. Entonces hay que tener eso muy, muy claro, esos dos contextos. Cómo me dirijo a los que ya me conocen y cómo me dirijo a los que quiero que me empiecen a conocer. Esos dos contextos no pueden salirse de ahí. Luego tenemos entonces exponer el discurso con apoyo de notas. ¿Qué es apoyo de notas? En el caso nuestro, como clérigos en el ambón, tener las noticas pertinentes. Esto, bueno, ya hablé del punto 1, sigue el punto 2, voy para el punto 3, ¿cierto? Desarrollar la intervención a través de memorias con notas de apoyo que pueden utilizar dependiendo del tipo de homilía. En este caso, la homilía clerical no lleva pizarra, pero sí es una dialéctica propia de un curso de Biblia, por ejemplo. En ese caso específico, sí es muy importante utilizar una pizarra, un proyector. Esos son modelitos pedagógicos que muchos de los que son licenciados o han tenido la oportunidad de ser docentes preparados, porque hay dos tipos de docentes, ¿cierto? Hay dos tipos de docentes. El docente que es preparado en pedagogía, que son los licenciados, y hay docentes que son preparados en un contenido temático, pero que no son pedagogos. Esas dos cosas son dos cosas totalmente diferentes. Hoy con la apertura de la educación, de los modelos de educación, pues cualquier persona que sea profesional puede ser profesor. Pero si esa persona no tiene sustentación pedagógica, su proceso a veces se complica mucho más. No es lo mismo ser un docente licenciado que un docente profesional. Eso es totalmente diferente. El docente licenciado es un pedagogo y lleva un modelo pedagógico para que quienes les va a escuchar le puedan entender. El docente profesional no lleva un modelo pedagógico, lo que lleva es un modelo de contenido profesional para compartir con las personas. Entonces, eso tiene que ser como ese balance, para que las personas no se nos vayan a aburrir. Lección 6. La intervención, voz y lenguaje. Tenemos 3 puntos en la intervención. La intervención, la voz y el lenguaje. Entonces en la intervención tenemos, el discurso no consiste simplemente en leer un texto, para eso sería más fácil repartir fotocopias. La realidad. A veces vamos a predicar y cogemos un librito y empezamos, no sé si a ustedes les ha pasado, pasa mucho, que venden el pan de cada día que se llama, o el pan diario, algo así, el pan dominical, no recuerdo cómo se llama hoy en día. Yo dejé hace muchos años de utilizar eso, en la revistica dominical que vende la iglesia romana, para predicar el evangelio. Entonces, ahí me están escuchando todos. Sí, monseñor, sí, Entonces, muy no bien, sé, claro, monseñor. no sé si ustedes recuerdan esa Sí, revistica, algunos la podemos utilizar todavía, yo sé que sí. Esa revistica no es para pararnos allá a leer la reflexión del día. Eso no claro, no. funciona así, eso espanta a la gente. Más fácil usted, sáquele fotocopia a esa hojita, la reparte y hace el evangelio y continuamos. La gracia de la homilía es el contacto visual, verbal y contextual con la comunidad. Muchas veces desde la homilía se conoce más al pueblo que tomándonos un café con ellos. Muchas veces desde la homilía se conoce más al pueblo que tomándonos un café con ellos.
Entonces, cuando vamos a predicar, no es pararnos con una hoja ya a leer y a gaguear, y a veces a leer mal leído, por el temor, porque usamos lentes y no los tenemos, porque nos está fallando la vista, etcétera, etcétera. Eso es muy, muy importante. Luego tenemos en la voz, y en la parte de la voz tenemos que tener cosas fundamentales. Primero, el tono de la voz, que no sea ni muy alto ni muy bajo, que a veces vamos a predicar y parece que nos da miedo abrir la boca. A veces no tenemos micrófono, pues tenemos que a veces la voz no es muy fuerte. Hay que buscar la manera. ¿Qué usan algunas personas? Si no tienen micrófono, bájese del ambón, suelte ese ambón, pásese por la mitad de las feligreses, camine mientras predica cerca de ellos para que ellos lo puedan escuchar. Ahora, si tenemos ambón, si tenemos micrófono, pues quedémonos allá y usemos el micrófono, porque lastimosamente hay algunas comunidades que cuando el sacerdote o el clérigo empieza a caminar, los distrae. Entonces no le ponen cuidado a la reflexión que está haciendo, sino por dónde está caminando. Entonces la voz es muy importante. Una voz monótona, desagradable, un volumen bajo, lleva a la audiencia a desconectar. Normalmente uno no conoce su propia voz, de ahí que se sorprenda cuando se escucha en una grabación. Por ahí hay que buscar tonos altos, medios, no gritando, no gritando. Luego viene el lenguaje, y eso es muy fundamental. A veces, lastimosamente, cuando tenemos algunas culturas insertadas en nuestra vida, creemos que todo el mundo tiene que actuar como costeño, todo el mundo tiene que pensar como caribeño, o todo el mundo tiene que pensar como rolo. No, nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje diáfano, un lenguaje sencillo, un lenguaje asequible. Y entonces hay que utilizar un lenguaje apropiado para el público. Por ello no se debe utilizar términos y expresiones que parte del público no pueda entender o que le sea fácil de entender. Hay que buscar la manera más práctica y más fácil de acercarnos. Luego tenemos la lección número 7, la mirada, el lenguaje corporal y la imagen. Tenemos esos tres paralelos. La mirada, el lenguaje corporal y la imagen. Sencillo se lo voy a resumir. La primera, cuando estamos predicando, nunca debemos mirar al suelo. Hay veces que estamos predicando y no levantamos la mirada del piso. Eso le transmite a las personas inseguridad de quien está hablando. Cuando estamos predicando, cuando estamos en una homilía, hay que mirar de frente a los feligreses y no a una sola persona para evitar suspicacias. La mirada tiene que ser promedio, por persona, de ser posible, o fila por fila, pero la mirada tiene que estar entonada hacia allá. Cuando nosotros en una homilía empezamos a mirar al piso, nos da el temor, se nos olvida todo. Mirar a las personas de frente nos da valor para recordar y retener contenido que hemos leído. Eso es fundamental, eso es algo psicológico. Cuando estamos predicando o estamos dando un discurso y miramos al piso o miramos para otro lado, nos perdemos. Hay que mirar a las personas que nos están escuchando. 2. Lenguaje corporal. Los movimientos. Es importante. Los movimientos de las manos. Estas manos juegan un papel importante. Cuando estamos en una homilía, los gestos de mirada, de labios y contexto de las manos cumplen una función importante. Si yo estoy predicando con las manos abajo, en esta posición, la gente se siente abandonada en el discurso. A la gente se le empodera cuando yo, sin hacer muchas payasadas, levanto la mano, muevo la mano, expreso, gesticulo, hago gestos respetuosos sin ser un payaso. Entonces, ya se ha comentado en lecciones anteriores, por ejemplo en el de la consejería, ahí tocábamos ese tema. A través de este lenguaje corporal, el orador transmite también mensajes de nervios, timidez, seguridad, confianza, dominio, entusiasmo, dudas. A veces tenemos pequeñas dudas del tema con el que estamos hablando. Si usted queda estático, más rápido se le olvida. Si usted se mueve, si usted gesticula, si usted mueve sus manos, las manos nunca se deben mover ni para atrás, ni hacia abajo, ni muy arriba. Las manos, para conservar la atención de las personas, deben estar en esta posición, que no pasen de mi cabeza ni que no pasen muy lejos de mi lado. Esto es en promedio, esto así más o menos en promedio, que esté en el pectoral y en el pecho cuando estoy moviendo las manos. Ahora sin ponernos a hacernos payasadas, que no es que nos pagamos así a saludar toda la homilía, no. Esos son momentos cortos con los que tenemos que transmitir esa parte. Luego viene la imagen, y esa imagen tiene que mostrar
a un clérigo empoderado, a un pastor empoderado, a un ministro de culto bien puesto en su lugar, con sus ornamentos bien elegantes. No hay nada peor que ver a un predicador mal vestido, ver a un sacerdote con el ornamento sucio, oliendo asqueroso, con la estola mal puesta. No hay nada peor en el caso de nosotros que ver a un sacerdote que dice que es ortodoxo y se pone ropa anglicana, o que dice que es ortodoxo y se pone ropa protestante. Eso a la gente la desarticula inmediatamente. Esos tres puntos son fundamentales. ¿Cómo miro a las personas? ¿Cómo muevo mis manos frente a las personas y mis gestos? ¿Y cómo estoy vestido? Eso es fundamental. Bien presentados. Evitar, a excepción de que seamos monjes franciscanos, evitar en una homilía predicar de chanclas. Evitar en una homilía predicar lo más posible. Evitar predicar de tenis. Lo más posible evitar ese tipo de manifestaciones. Ojo con predicar con sudadera, o con predicar con pantaloneta. Nosotros no podemos permitir salirnos de esa norma, de esa figura. Eso descontextualiza toda razón de ser del orador bien puesto en su lugar. Ustedes ven a los testigos de Jehová, a los evangélicos, cómo van a predicar los domingos. Se ponen el mejor vestido, la mejor corbata. Y así tenemos que hacer nosotros. En la prédica tenemos que no solamente en la prédica, en todo momento estar bien puestos en nuestro lugar. Ornamentos pueden ser pobres, pero bien aseados. Un sacerdote que lava el ornamento cada 2 años, créanme, está en el lugar equivocado. Un sacerdote que termina la homilía, termina de predicar, termina la Eucaristía y coge el ornamento y lo tira por allá abajo de una mesa, está en el lugar equivocado. Los ornamentos son sagrados. Las vestiduras con las que predicamos en el altar son sagradas. Si tiramos las cosas por ahí mal tiradas, estamos muy perdidos. Lección 8. Medios de apoyo visual, ficha de apoyo, captar la atención del público. En el caso nuestro de los clérigos o sacerdotes, pues estas herramientas cuando estamos en la homilía no funcionan hoy en día, porque estos son para cursos, pero sí hay una muy especial que se puede utilizar y son las memofichas o memorias. Es un modelo práctico que podemos utilizar en muchos momentos. Cuando vamos a predicar podemos tener pequeños resúmenes impresos en hojitas y le repartimos a las personas un recorte de la homilía del día. Fácil de hacer. Se saca un resumen de 3 párrafos en Word, se sacan 4 hojitas, se fotocopian 5, serían 20 pedacitos y a cada feligres se le entrega un pedacito. Que las personas se lleven su pedacito de recuerdo de qué trató el Evangelio del día. Entonces son herramientas que podemos utilizar para atraer más la atención de las personas. La lección 9 es la flexibilidad e improvisación frente al público en momentos o situaciones difíciles. Entonces tenemos ensayar para poder llevar el discurso perfectamente, preparado y no dejar nada al azar, no ponernos a inventar, lo que les dije al principio. Si no preparamos, esto va a ser complicado. Recurrir a ideas, a anécdotas, siempre y cuando lo metamos a la comunidad en la anécdota, porque a algunas personas les podrá afectar y no se van a sentir agradables ahí. Entonces, es importante no llegar a improvisar, es importante leer con anterioridad de qué trata el Evangelio, cuál es el tema del Evangelio de hoy. ¿Qué viene a ser entonces la reacción del público? Y eso es muy importante. Tenemos que estar atentos cómo la gente está actuando frente a nuestra homilía. Si están dormidos, si están extraviados, si están hablando por celular, si están en otro tema. Eso es fundamental, no puede suceder. Si alguien estamos en la homilía y empieza a hablar por celular, tenemos que hacer la pausa y decirle, por favor, apaga o te sales mientras hablas. ¿Por qué? Porque si no ponemos las pautas del principio, los demás van a seguir haciendo lo mismo, van a seguir hablando por celular. Entonces es muy importante eso. Situaciones difíciles, público increpe con dureza al orador. Hay veces en los que muchas veces nos pueden hacer una pregunta y si no la respondemos, no falta el feligrés que se quiera pasar de listo y nos quiere poner contra las paredes. Recuerden que la batuta la lleva el orador. No podemos dejar que nadie de allá abajo se tome la homilía para ellos. El que está predicando soy yo
y yo soy el que me tomo el tiempo. Si nos hacen una pregunta de la cual no tenemos conocimiento en el momento, con mucha suspicacia le decimos a la persona, si quieres, cuando terminemos la Eucaristía, conversamos y hablamos del tema y te lo puedo explicar más calmadamente. O sea, hay que ser muy suspicaces y cortantes para no perder el control y el hilo de la homilía. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna duda o inquietud? Adelante. Ninguna, Monse, por un momento. ¿Listo? Ninguna. Bueno. Ahora que habla el padre Narváez, es muy importante, bueno, no se vaya a sentir mal, se lo voy a decir, yo se lo dije a él estos días, que yo noto que él ha cambiado mucho porque ya él es más pausado para hablar. Los que lo conocemos a él de hace muchos años, recuerden que hace años cuando él nos hablaba, tocaba preguntarle que qué, repita, que qué. Yo no le entendía nada. Exactamente. Y yo le decía a él que yo admiro que ya ha estado, yo no sé si es que la vejez le está quitando las muelas o qué, pero ya es más pausado para hablar. Y eso le permite a uno que lo escuche con más facilidad. Pero antes, cuando uno hablaba con él, eso era un problema porque yo no le entendía qué es lo que él decía. Y de pronto a veces se disgustaba porque me estaba mandando gallo que era, realmente no la escuchaba, no logramos entenderle porque él siempre hablaba con una rapidez impresionante. Entonces uno no le entendía. Hoy en día, él está hablando más pausadamente. Y eso no sé si fue un ejercicio, o los años, o la experiencia, pero eso es fundamental. Hay que aprender a modular delante del público para que el público no se nos aburra, el público no se nos distraiga y podamos tener el control de la charla o del tema que estamos presidiendo en ese momento. ¿Qué otras reacciones del público podemos encontrar? Si se mantiene en su actitud, se le puede ofrecer la posibilidad de discutir el tema personalmente. Cuando les decía usted ahorita, si alguien lo increpa en plena homilía, invítelo a que en particular, después de la homilía, después de la misa, después de la reunión, se sienten y hablen del tema. No dejemos que el público o los feligreses nos manejen la homilía. No se puede permitir, sí, eso sí, sin salirnos de la ropa, con mucho respeto. ¿Listo? Preguntas y respuestas, debate, críticas. No aplica para nosotros dentro de la liturgia, pero sí aplica para nosotros fuera de la liturgia, en capellanía específicamente. ¿Cierto? Cuando vamos a hacer una visita pastoral a una comunidad, a unos reclusos, a unos militares, tenemos que ir dispuestos a la crítica, dispuestos al debate sano y respetuoso. Pero todo eso dependerá cómo transmitimos inicialmente la imagen. Si fuimos con seguridad, porque si no fuimos con seguridad, vamos a irnos derechito a que nos pregunten cosas a ver si nos corchan. Hay que ser muy respetuosos con eso, totalmente respetuosos y preparar mucho antes el tema. Ahora viene otro tema que es el debate, y es muy importante. No aplica también para nosotros. Podrá que aplique en algún momento si estamos dictando un seminario, pero los debates son muy importantes. Una vez finalizada la intervención, se puede organizar un debate entre el público asistente para analizar el tema tratado. Esta parte del debate es para seminarios, para conferencias. O sea, no dejar que nadie nos coarte, nos corte el discurso en pleno discurso. Más bien le decimos más tarde, ahondamos el tema, hacemos un conversatorio, una mesa redonda, discutimos las preguntas, buscamos resolverlas, pero de esa manera no dentro del debate, sino terminado como un punto adjunto o adicional. Las falacias dentro de un debate, eso sí que nos cae como anillo al dedo. Engaño, mentira que se esconde bajo algo, en especial cuando se pone de manifiesto su falta de verdad. Cuando vamos a predicar, mis hermanos, no solamente debemos preparar, sino que no vamos a improvisar con mentiras a los feligreses. La gente de hoy sabe muchas veces la vida de uno. Si uno va y le dice a la gente que el consumo de alcohol en exceso es malo y llegamos borrachos a la homilía, entonces la gente no nos va a creer. No nos va a creer. Si le decimos, si somos casados y le decimos a las personas que hay que ser muy fieles en el hogar y la gente sabe que tenemos un amante al escondido, eso no va a ser creíble entonces para la comunidad. No lleguemos ante las comunidades con discursos amarrados. Tenemos unos parámetros ya para terminar, son como unos 4 creo que son en total. Tenemos la falacia domi, que es la falacia al hombre, cuando se critica a la persona y no al argumento. Ejemplo, los hombres no podemos hablar del aborto porque no somos mujeres, por ejemplo. ¿Cierto? Falacia del espantapájaros, ridiculizar y deformar el argumento de otra persona. No se ataca a la persona en sí,
sino que se hace un ataque de una versión ridicularizada del argumento. Ese es el espantapájaros. Parece hombre, pero no lo es. Ejemplo, me parece increíble que la cuarentena haya durado 10 meses. Falacia. O sea que estás de acuerdo con que la gente se contagie, que estás a favor del virus, etcétera, etcétera, etcétera. Son como modelos de planteamiento. Falacia ad vericundiam, argumentos de autoridad. Decir que algo es cierto solo porque lo dijo alguien que es famoso. Eso no podemos caer en esa falacia. Por eso hay que, si queremos llevar a la homilía cosas de la vida real, de la sociedad, leamos primero. No llevemos historias, no hablemos de política, no llevemos temas contra un obispo, contra un político allá, porque eso espanta a las personas. Tengamos presente eso. Tenemos la falacia de generalización apresurada. Es generalizar. Eso lo usan mucho en la política o en el derecho y en la iglesia. Ejemplo, todos los políticos son corruptos. Como tal partido fue fundado, por ejemplo, con un guerrillero, entonces todos los que están ahí tienen pensamiento progresista y comunista, por ejemplo. No podemos utilizar ese tipo de cosas en la homilía. Esas cosas hay que sacarlas. Eso no puede estar dentro de la homilía. Como usted es uribista, entonces es paramilitar. Eso no podemos utilizar eso. Eso aparta a la gente, espanta a la gente. Y la iglesia es de puertas abiertas. La única autoridad que juzga, recrimina y cierra puertas tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Y Él todavía no lo ha hecho hasta que llegue el final de los tiempos. La falacia de la evidencia o anecdótica que llaman es tomar casos o experiencias, conectarlas a la fuerza y asumir que es igual para todos. Un ejemplo, cuando alguien dice, pues, que le fue muy bien en los negocios cuando César Gaviria era presidente y conocí a alguien que le pasa lo mismo, eso quiere decir que a todos les fue bien. Son falacias politiqueras que se meten a veces. Falacia Kuhnergon Proppenhot. Esto a consecuencia de aquello es cuando uno supone que dos eventos pasan al mismo tiempo. Es porque están conectados. El uno sucede porque está sucediendo el otro. Ejemplo, claro que la economía está mal, es culpa de la pandemia, la situación está ahí por culpa del virus, por ejemplo. Ese tipo de expresiones en una homilía a veces desaniman a los feligreses. La falacia falsa, dicotomía. Solo hay dos opciones, A y B. Ejemplo, no eres de izquierda, entonces eres uribista, por ejemplo. Si eres cristiano, eres aburrido. Si eres ama de casa, entonces eres una frustrada, por ejemplo. La falacia de falsos escocés es suponer que algo o alguien debe tener determinada característica. El escocés debe tener cierta característica y si no la tiene, entonces es un falso escocés. Ejemplo, si eres pobre, eres de izquierda. Eso no puede caer ahí. Como ya te volviste, como sos uribista, sos rico. Eso no podemos meterle política al tema de la predicación porque eso nos acaba el paseo, como dice el dicho. Ya estamos terminando, entonces tenemos la falacia Tuacov, o sea, tú también, como si una cosa habilitara la otra. Ejemplo, Uribe es ladrón, Petro también es. En tu iglesia se predican herejías, en la tuya también. Mira que te equivocaste aquí, pero tú también, ¿cierto? Como la evasiva toda hora. Y la falacia popular es creer que como la mayoría cree y dice algo está bien, pues está bien. Ejemplo, la mayoría vota por el candidato, eso quiere decir que eso es lo mejor, si no lo hubieran votado. Es generalizar. Son ejemplos y modelos que les puede servir a ustedes. La falacia nacio es cuando un argumento se repite y se le da tantas vueltas para darle validez. Es buscando como sustentarlo y no hay forma, pues volvemos y sustentamos y volvemos y repetimos y volvemos y repetimos. Ejemplo, gracias a la derecha es que tenemos pensión. Eso ya está mandado a trillado, ¿cierto? Y repiten y repiten y repiten. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 dice, el apóstol Pablo dijo a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ojo, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhortar sin abandonar la enseñanza. Exhortar sin abandonar la enseñanza. Nuestra tarea, como pastores o como ministros de culto o como sacerdotes, no es entretener a otros o predicar alguna agenda política. Ojo con eso. Nuestra comisión de Dios es predicar la palabra de Dios con autoridad. El tipo de predicación que mejor cumple esta misión es por exposición. Esta lección comienza el proceso de la elaboración del sermón por definir lo que significa la predicación por exposición.
Es decir, en resumidas cuentas, debemos preparar nuestra homilía o nuestra reflexión con tiempo. Mis hermanos, hemos terminado la clase del módulo 4, que es homilética. Obviamente esto es un pequeño una pequeña untada de lo que deberíamos realmente saber de homilética.